Bueno, hartas reacciones generó el fracaso en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que propone una reducción en la dieta parlamentaria, tema sobre el cual vamos a conversar, entre otros, con el diputado independiente Amplitud, Joaquín Godoy. Diputado, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero, preguntarle efectivamente, ¿tienen que rebajarse o no la dieta a los diputados? ¿Ganan lo justo o ganan mucho más de lo que debieran ganar? Hola Mónica, hola Daniel, ¿cómo están? Bueno, la discusión, Mónica, es súper sencilla. Si tú quieres que una persona con condiciones, con capacidades, al nivel de lo que es un ejecutivo exitoso en el mundo privado, participe del Parlamento, bueno, yo creo que tienes que tener un buen salario. Y lo que se hizo en el servicio público fue equiparar la renta de los parlamentarios a la de los ministros de Estado y de esa forma impedir que fuéramos nosotros mismos los que fijábamos nuestra propia renta. En ese caso particular, a mí me parece que es ajustado y creo que es razonable que los parlamentarios ganen lo que ganan, porque lo que queremos es tener gente de primer nivel. Ahora, si lo que queremos hacer es algo distinto, esa es una decisión que tenemos que tomar como sociedad y bueno, con las consecuencias que eso tiene. Diputado, cuando se compara, por ejemplo, con países de la OCDE, se ve que muchos países con bastante más desarrollo y sueldos promedio bastante más altos que el nuestro, los sueldos de los parlamentarios no son tan altos como en Chile. Más allá de que hay que tener sueldos que sean atractivos, ¿no hay una exageración en la cantidad que se paga y además que sumando las asignaciones llegan a cifras realmente muy altas? La verdad que si uno suma las asignaciones, Daniel, son muy bajas. ¿En qué sentido? En que si uno se compara, por ejemplo, con el Parlamento de Estados Unidos, el nivel de staffers, de gente que te apoya, de gente capacitada que puede tener buenas condiciones para apoyarte en distintos proyectos de ley es súper importante. Te voy a dar un caso súper particular. Si uno quisiera tener, a mí me tocó trabajar y fui presidente de la Comisión de Hacienda, si uno quisiera tener un buen staff de personas que sepan de trabajo, que sepan de Hacienda, de economía, contratar un ingeniero comercial de primer nivel o un economista vale más de 2,5 millones de pesos. Por lo tanto, nosotros tenemos una asignación que nos permite, yo te diría que básicamente cubrir un rol que tiene que ver con el apoyo social. Yo, en mi caso particular, yo tengo 2 asistentes sociales en mi sede y un abogado, lo que permite dar un buen servicio a la comunidad que se acerca a nosotros. Tengo una ingeniera comercial, tengo un periodista. Te digo que prácticamente desde mi dieta tengo que aportar recursos para poder tener un staff que me permita enfrentar de buena forma los proyectos de ley. Si uno se compara además con otros parlamentos, en otros parlamentos les permiten tener otro tipo de negocios y yo creo que es importante y en esto yo soy un convencido de que necesariamente los parlamentarios tienen que tener dedicación exclusiva y total independencia y por eso el sueldo de los parlamentarios en Chile es un buen sueldo porque te permite tener total dedicación totalmente exclusiva y al mismo tiempo no tener ninguna dependencia el día de mañana económica que pueda coercionarte para que tú votes en beneficio de una determinada empresa o de un determinado grupo económico. Yo creo que ahí es donde está el fundamento de por qué los parlamentarios ganamos lo que ganamos. Claro, en teoría, porque la verdad es que hoy por hoy no es de dedicación exclusiva y si hay quienes siguen trabajando en otras cosas mientras ejercen el cargo. Diputado, usted mencionaba que tiene un asistente social. Pero, Mónica, ¿me permites un detalle? En ese tema particular, la única forma que tiene un parlamentario de ejercer algo distinto a la dedicación exclusiva es haciendo clases. Se tuvo una discusión enorme respecto de si los abogados podían seguir ejerciendo, finalmente tomamos la decisión de que no se pudiera hacer. Distinto es que un parlamentario tenga, por ejemplo, no sé, una herencia familiar y tenga una empresa, ¿no es cierto?, que en realidad lo que es una empresa financiera que administra los recursos que te quedaron desde la herencia. Pero un parlamentario, a mi juicio, no debiera tener ninguna otra actividad, ni económica ni comercial, que le permita tener una entrada adicional, porque eso, a mi juicio, no corresponde ni ética ni legalmente. Pero, diputado, esa es precisamente la realidad hoy. Hay diputados que tienen empresas de las cuales obtienen rentabilidad todos los meses, hay parlamentarios que hacen asesorías a través de otras empresas. Esa es la realidad cotidiana. Hoy día, efectivamente, los parlamentarios pueden, y lo hacen, suplementar su sueldo con cifras que no necesariamente conocemos, además. Y a mí no me parece para nada, Daniel. O sea, yo creo que, y soy un convencido de eso, y por eso defiendo esta materia, que es lo más impopular del mundo. Yo te puedo decir a ti que
perfectamente cualquier parlamentario puede vivir con total tranquilidad económica con el salario que nosotros recibimos y por lo tanto no se justifica bajo ninguna condición que un parlamentario tenga otros ingresos. Es más, creo que, y es algo que nosotros propusimos, hay que extrapolar esto del fideicomiso ciego, porque si una persona tenía recursos previamente a ser parlamentario, bueno, lo más lógico es que tenga un fideicomiso ciego y no esté administrando esos recursos, porque eso directamente puede ir en beneficio de él a la hora de votar. Y creo que eso es un error muy profundo, y eso es lo que hoy día toda la ciudadanía además está cuestionando. Ahora, respecto justamente al monto de la dieta, ¿a usted le parece que, me decía, no hay que bajarla? Hay otros sostienen que como un gesto también, con las fuertes diferencias sociales que hay en Chile, se podría disminuir en algo, y de hecho no solo disminuirse a ustedes, sino que también a los ministros, porque está también el tema de los ministros que ganan igual que un parlamentario. Entonces, no hay nada menos que pudiera ganar un diputado y que de igual manera hiciera atractivo el cargo que ejerce. Yo creo, Mónica, que de fondo, que la diferencia que tenemos que hacer no es bajar a quienes tienen mayores ingresos para igualar a quienes tienen menos. Lo que tenemos que lograr es desde abajo que quienes tienen menos tengan mayores oportunidades y tengan mejores ingresos. Si tú quieres tener a una persona con conocimiento, con posgrado, con capacitación para tomar las decisiones más importantes que se toman en Chile, necesariamente tienes que equiparar tu salario o más o menos equipararlo a gente que tiene éxito en el sector privado. Ahora, si no quieres tener gente de primer nivel, bueno, evidentemente hay que tener otra dieta, y esa es una discusión que los chilenos tenemos que tener con total apertura de mente. Pero un ejecutivo, ni siquiera un gerente, sino que un subgerente de una empresa importante, gana montos en torno a esto y muchas veces más. Entonces, la pregunta es, ¿tú quieres tener gente bien capacitada o no? Yo creo que vale la pena tener gente bien capacitada, que finalmente es la que toma decisiones que nos van a regir a todos los chilenos, y por lo tanto creo que ahí uno tiene que buscar a lo menos dar una condición que permita que esas personas que tienen éxito en el mundo privado puedan sentir como atractivo el trabajo en el servicio público. Y me parece lo mismo con el tema de los ministros. O sea, yo creo que cuando uno quiere tener un ministro de Hacienda, un ministro del Trabajo, quiere tener una persona, ojalá con la mayor capacitación y con las mayores condiciones, y para eso tienes que buscar pagarle un buen salario. Pero, yo entiendo que esto no es atractivo decirlo, y lo más popular es decir, mira, bajémonos la dieta a la mitad. Yo creo que además los parlamentarios que lo manifiestan, y muchos de ellos dicen donar la mitad de su sueldo, yo quiero ser muy franco, lo donan a sus propios partidos políticos. Entonces eso la verdad que no es ninguna donación. Diputado, en la comparación que usted hace entre, por ejemplo, el sueldo de ejecutivos de una empresa privada y el sueldo de parlamentarios, no es tan así, porque en primer lugar no es un requisito para ser parlamentario tener un posgrado, como dice usted, ni tampoco tener un título universitario. No son requisitos, por lo tanto que sí hay que cumplir para tener un cargo ejecutivo como ese en una empresa privada. Y además, los parlamentarios no solamente son expertos que tienen que tener grados académicos, los parlamentarios son representantes de la ciudadanía, y se entiende que por lo tanto también gente que no necesariamente tenga ese nivel de estudios o no necesariamente podría postular a un cargo ejecutivo, también tiene el derecho a ser parlamentarios porque tienen la representación de ciudadanos. Entonces, no es lo mismo buscar gente para un cargo ejecutivo en una empresa que los requisitos y lo que uno espera necesariamente de un parlamentario que es un representante de los ciudadanos. Yo creo, Daniel, que es un doble mérito. O sea, una persona que tiene la capacidad de ser electa en un determinado distrito, y como tú dices, que puede ser electa no necesariamente porque tenga las mejores condiciones ante los ojos de algunos, porque ojo, hay gente que tiene gran experiencia, que tiene sentido común, que tiene buen criterio, y esas son cosas que los chilenos evaluarán a la hora de tomar una decisión y poner a una persona en un cargo tan importante como el de un parlamentario. Y por lo tanto, yo lo que planteo es que si tú quieres hacer este cargo atractivo para personas que tienen condiciones, necesariamente tienes que equipararlo o buscar equipararlo con el sector privado. Hay mucha gente que tiene interés en simplemente ganar dinero, y esa gente obviamente no se dedica a la política, sino que se dedica al ámbito profesional, a hacer empresas. Bueno, pero nosotros queremos, y creemos que es súper importante, que exista la posibilidad de que esas personas también puedan participar de la política. Además que creo que la discusión, yo entiendo que obviamente el salario es muy alto, cuando uno lo compara con el sueldo mínimo y lo compara con la realidad de los chilenos que están en torno a los 500.000 pesos. O sea, evidentemente la brecha es gigantesca. Pero bueno, eso es algo que no es que lo determinemos nosotros, es algo que está determinado, te diría yo, generalmente en el sector privado, y lo que se buscó hacer, y yo creo que Lagos lo hizo de buena forma, fue buscar
poder atraer a gente capacitada, de calidad y que tuviera condiciones especiales para trabajar en cargos tan importantes como estos. Para cerrar, si el sueldo de diputado fuera la mitad, ¿usted hubiera postulado el cargo igual? Mire, no lo sé. La verdad no lo sé, Mónica, porque uno no tendría la misma independencia que tiene hoy día. Yo te voy a poner un ejemplo súper concreto. Con Nicolás Monkever hicimos una indicación que eliminó las ventas atadas de los productos en la banca. Eso hizo a la banca perder cientos de millones de pesos. Cientos de millones de pesos. Yo soy ingeniero comercial. Usted comprenderá que si yo dejo esta profesión, la posibilidad de entrar en los bancos que están todos enemistados con nosotros por razones obvias, son menores. Entonces, es evidente que usted necesita tener una independencia económica que le pueda permitir tomar decisiones con total libertad. Y yo quiero decirlo muy francamente, este sueldo te permite hacerlo con total libertad y por eso yo tengo la tranquilidad de hacerlo. Diputado Joaquín Godoy, gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Buenas noches. Al contrario, gracias a usted.